cosa importante antes de empezar. Hay un papelote que presentó EIOPA, donde habla de la metodología para ahorrar la materialidad en el cambio climático, que para nosotros, que hemos llegado a ciertas compañías a hablar de todo esto, ha sido muy interesante por muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente porque señalaba las líneas, las directrices de qué controlar y separar bien lo que se hace para vida y para generales, para inversiones y para productos de seguro, de forma cuantitativa y cualitativa, a medio, corto y largo plazo, y para riesgo físico y transición. Todo esto con la filosofía que reside detrás y que ahora cambia un poco porque están precisando cosas que viene acá abajo, que el regulador quiere que miras y que evalúes, pero el regulador no te dice cuál es el umbral de materialidad. Por lo tanto, tú tienes que establecer un apetito de riesgo de sostenibilidad. Y ese apetito habrá que documentarlo ahora. No estaba claro de ponerlo, pues ahora ya vemos que hay una política de sostenibilidad un plan de sostenibilidad, donde de todo eso habrá que hablar, ¿no? Si somos materiales, si es material para nosotros el riesgo de cambio climático, habrá que hacer cosas. Y también dice la directiva qué cosas hay que hacer en este caso, ¿no? Si no es material, bueno, podremos hacerlas o no hacerlas. Hay algunas entidades que las están haciendo y ahora diremos, si las haces, hará bien. Primero, con respecto al plan de sostenibilidad, donde hay que redactar básicamente cosas, ¿no? Metas, procesos, ejecuciones. El papel el paper que mencionamos ahí, el consultation paper que está no sé qué tal, ese papel creo que del 24 me parece, este papel establece, te da guías sobre el contenido del plan de sostenibilidad. Por tanto, os invito a ir a ver ese papel, está en las normas técnicas de regulación. En el artículo 51, cuando se habla del ISFS, vemos un capítulo especial para riesgo de sostenibilidad. Antes nos metíamos un poco donde queríamos solucionar la parte de riesgo, pero es que hay un capítulo ahora, en la zona E, creo que a la sección E asociada a riesgo de sostenibilidad. Esto es nuevo también. Y luego, el artículo 45 bis dice una cosa importante. Dice que hagas un test de materialidad, porque es importante, para ver si lo que tenemos puede impactar, puede tener efectos en nuestro riesgo, en nuestra capacidad, en nuestra solvencia, etcétera, etcétera. No te dice cómo establecer el umbral de materialidad, pero sí te dice que si tenemos una expresión significativa, es decir, si el riesgo de cambio climático es material para mí, entonces tenemos que hacer dos escenarios, dos what ifs, dos stress tests. Uno a largo plazo en el que el aumento de la temperatura mundial se mantenga por debajo de los 2 grados y otro por significativamente superior a 2 grados. ¿Vale? Entonces, esto es interesante porque hay que tener metodología para saber cómo se hace esto. Al final son un escenario en el que las cosas, la senda de evolución hacia una economía baja en carbono va a ser más o menos ordenada y no vamos a romper mucho en el 2100, y la otra es vamos a romper todo en el 2100. ¿Okay? Las APNCs, por cierto, no están obligadas a especificar esos escenarios de cambio climático en el ORSA, pero lo pueden hacer para la evaluación de riesgos o incluso para la evaluación de la materialidad. Tened en cuenta que la materialidad tiene que ser, desde mi punto de vista, para estar adecuadamente justificada, tiene que ser un primer paso de exposición. ¿Qué tengo yo de exposición? ¿Cuánto tengo yo de exposición en activo y pasivo a riesgo de cambio climático? Y luego en pasta, financieramente. Es decir, ¿cuánto pierdo? ¿Cuánto pierdo si eso ocurre en distintos escenarios? Por aquí tenemos un ejemplo. Por cierto, todo esto se basa en los RCPs. Los RCPs son pathways, caminos hacia donde va a ir el mundo, el clima. Y se definen distintos caminos, de los más conservadores
del efecto de los gases de efecto invernadero y cuánto vamos a sufrir en el futuro a los más extremos. 2.6, RCP 2.6 es un escenario donde nos vamos a quedar con 1,7 grados por encima de lo que tenemos de media histórica. Y un RCP de 8.5 es el escenario donde vamos a estar 4,6 grados por encima de la media histórica. Por lo tanto, es un escenario desastroso. Y el otro es un escenario, pues, en principio, pues, probablemente normal, porque ya estamos casi un grado y pico por encima de la media histórica. El análisis que nosotros nos vamos a hacer para estas dos cosas es el siguiente. En primer lugar, calculamos la pérdida. Vamos a suponer que esa pérdida es deterioro de fondos propios. La pérdida que tenemos con este escenario, con el 2.6, en las inversiones por riesgo de transición, sí, en los inmuebles por riesgo físico y en las provisiones en el pasivo por riesgo físico también, ¿no? Luego lo sumamos. ¿Por qué lo sumamos? Porque no somos de otra forma. Porque se puede correlacionar, no tiene mucho sentido. Se puede compensar. A lo mejor hay gente que dice sí, pero tampoco creo que tenga mucho sentido. Por lo tanto, lo sumamos. Y estas sumas, al final, fijaros, las utilizamos para deteriorar los fondos propios, para deteriorar el excedente del ratio de solvencia. El ratio de solvencia es excedente partido por SCR. Y en esta compañía es 250. 250 de excedente, de diferencias de ratioes pasivos, dividido entre 100, un ratio de 250. Bueno, pues vamos a deteriorar 250. Lo deterioramos con esta pérdida. Aquí habrá 241, 230, 230. Y en cualquier caso, el ratio nuevo parece que está por encima del umbral mínimo que hemos establecido, que es de 200. Vale. Esta es un ejemplo de una prueba de tensión en el escenario RCP 2.6. Interesante dos cosas. Uno, fijaos que en función del plazo, el riesgo de transición baja. Y en función del plazo, el riesgo físico sube. Muy interesante. Esto es otro escenario. Esto es un escenario de catastrófico, el 8.5, donde afecta a cosas distintas. Aquí teníamos que afectar a inversiones, a inmuebles, a provisiones, pero aquí afecta a inmuebles, de nuevo, a governments, a gobiernos. El escenario a corto plazo no creemos que pueda afectar a gobiernos, no creemos que deba afectar a gobiernos. Y a provisiones. Y bueno, pues aquí probablemente las cosas serán más extremas y con este umbral de materialidad de 200 nos salimos y en el escenario a largo plazo se rompe. Bueno, no pasa nada, o sea, lo que tenemos que hacer es demostrarle al supervisor que estamos haciendo nuestros deberes, que estamos, uno, midiendo, dos, controlando, tres, poniendo un umbral de materialidad asociado con mi apetito y cuatro, haciendo los escenarios que nos han pedido. Uno flojo y otro más extremo, extremísimo. También es verdad que esto se debería hacer cuando ya hemos dicho que tenemos materialidad. La norma lo dice, aquí. Cuando la aseguradora tenga una exposición significativa, deberá especificar al menos dos escenarios. Tengo una exposición significativa, claro. Pongo la pescaría que se pone acá. Para ver si tengo una exposición significativa, quizá tengo que hacer otro escenario antes de cálculo de pérdidas paradas. Entonces, bueno, pues hay gente que está haciendo en el ORSA escenarios de riesgo de cambio climático cuando no es significativo. ¿Se puede hacer? Por supuesto. ¿Se puede no hacer? También. Pero el que lo haga, si hay alguien que lo está haciendo sin tener que hacerlo, al menos que lo haga con estos estándares. Con los estándares con los dos escenarios que pide la nueva norma. ¿Okay? O sea, lo más extremo y lo más conservador. Los dos hemos elegido esos. O sea, 2 grados y menos de 2 grados. Vale, un tema más. Se menciona
de pasadita, en el artículo 324 no, yo creo que no es la directiva, es del reglamento. Bueno, se menciona el riesgo de pérdida de biodiversidad. Y básicamente se dice que bueno, las autoridades de supervisión lo estudiarán y lo empezarán a tener en cuenta para ver qué pasa con él, no sé qué y tal. Esto, básicamente, es la misma historia que hemos oído respecto al riesgo de cambio climático. Lo vamos a estudiar, vamos a hacer un paper, no sé qué, luego ya mirará usted, evalúe usted, vea si es material, y si es material, dígame que no diré nada, que por tanto ni lo meta en el OSA, me cuenta que no, y si es material, haga alguna cosa, haga un estrés, ¿no? Esto afectará menos a las entidades aseguradoras, al menos en la parte de producto seguro. En la parte de inversiones depende, porque tengas tú de inversiones cubriendo el producto de seguro, pero bueno, en cualquier caso, para mí las consecuencias van a ser las mismas. Que entre en gobernanza, que entre en la evaluación de la materialidad y que entre en ORSA en caso de que sea material. Por cierto, hay un paper interesante también de junio que se llama Report on Biodiversity Risk Management by Insurers, que lo dejaremos colgado también y que porque tiene mucho interés lo podrá leer. Y por último, riesgo de liquidez. Riesgo de iliquidez, recordando lo que decía antes. Lo primero que nos dicen respecto al riesgo de liquidez, que ya estaba metido en la solvencia 2 clásicas, ya se mencionaba el riesgo de liquidez y concentración asociado a Pilar 1 y Pilar 2, no a Pilar 3. Nos dicen, oye, haga usted un plan de gestión del riesgo de liquidez que contenga un análisis de la liquidez a corto y proyecte las entradas y salidas que usted tiene. Y quizá yo, DGS o supervisor, le obligue, dependiendo, a hacer otra serie de cosas a largo plazo o a más largo plazo. A corto, pero no, ¿qué es corto? Pues depende, pues sí, porque mucho de esto del riesgo de liquidez se puede asociar a las cosas que hacen en banca. En banca, en corto plazo, es un mes. Un mes. Es que yo pueda abrir mi puerta mañana y al menos de 30 días más, si yo soy un banco. ¿Una compañía seguro tiene ese sentido? Pues, probablemente no. ¿Qué hablamos? ¿De un año? ¿De un periodo de análisis ORSA? Puede ser. En cualquier caso, las cosas estas de liquidez hay que hacerlas a muy corto plazo, en primera instancia, y luego ya hacemos más. Modelizamos lo mismo a otros plazos un poquito más largos. ¿Qué creo yo que hay que hacer a partir del 30 de enero? En primer lugar, escribir el plan, redactar. En segundo lugar, y cuando redactamos, lo más importante de redactar es la metodología, los límites, los KPIs, cómo se controla, qué voy a hacer. Esto hay que redactar. Por ahí está escrito en estas diapositivas por algún lado, luego lo podéis ver. En segundo lugar, incorporar una evaluación estricta de la capacidad para atender obligaciones en condiciones normales y estrés. Meter estrés test aquí también. Un estrés test de liquidez. Que las cosas se complican mucho y que yo voy a vender mis acciones de Telefónica en el mercado y no hay, está seco, no hay capacidad, o que voy a vender un bono subordinado no sé qué y no es que esté seco, es que no puedo venderlo nunca. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para el análisis que nos están pidiendo. Por tanto, entrará en el pilar 1, en la evaluación de riesgos, y en el pilar 2 por la parte de pruebas de tensión que decía fundamentalmente, ¿no? Esto es lo que estaba contando, y os dejo si hay para que la podáis echar un ojo. Pero para mí, lo más difícil va a ser esto: identificar indicadores de control, identificar KPIs asociados a la posible pérdida por riesgo de liquidez que yo deba establecer para verificar si los vulnero o no los vulnero. Y revisarlos. Yo creo que nada está escrito en piedras. Todo esto se puede revisar. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy poniendo cosas que no tienen mucho sentido.
Que los activos líquidos sean el 300% de las cosas que salen del saldo neto de salida a un mes. Bueno, pues no hace falta el 300, le falta el 150. De todo esto habrá que dar una vuelta, pero sobre todo la experiencia nos va a situar si el KPI es significativo o no significativo, porque un KPI que sea irreal, pues tampoco tiene ningún sentido. Yo como es que tengo un fondo de renta fija a corto plazo, mi límite de VAR es del 20, nunca lo vas a pasar, porque tu límite de VAR nunca va a llegar a 20, es imposible, va a llegar por mucho a 3. Entonces hay que poner cosas racionales. Y en esto, para poner racionalidad hay que modelizar, probar, jugar, subir, bajar, expresar, guatifear y hacer muchas cosas antes de que pongamos algo en un papel. ¿Dónde nos podemos apoyar? Es interesante esto también. El reglamento, una cosa que mencionó Enrique Agüir antes, de las acciones estas, de las acciones a largo plazo, en el reglamento se menciona la demostración de la capacidad para evitar ventas forzosas. Pues, Enrique nos ha venido a decir que esto es lo más complejo que hay en este tema de la renta variable a largo plazo. Hay que trabajarlo y leeroslo porque están los reglamentos en esos apartados que, repito, para mí es lo más largo y tedioso de todo este tema. Bueno, pues aquí, en uno de ellos, entra el concepto del colchón de liquidez. Y es interesante el colchón de liquidez porque el colchón de liquidez nos remite a Basilea III y a todo lo que EBA, no EIOPA, EBA ya ha legislado sobre este tema. De hecho, las entidades bancarias tienen que calcular el LCR, el Liquidity Coverage Ratio. ¿Y qué es esto? Pues esto es, arriba en el numerador, lo tenemos aquí abajo. Arriba, en el numerador, los activos líquidos de alta calidad, High Quality Liquid Assets, y en el denominador, las salidas netas de pasta. Entradas las salidas. ¿En qué plazo? En un mes. Es la gran incertidumbre. ¿Aquí qué hacemos? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Un año? Algo acorde hay que hacer. Porque si yo me enfrento a una crisis de liquidez es algo inmediato. Yo quiero venderlo y no puedo. Porque tengo que poner una cosa mañana. Por lo tanto, hay que hacer algo inmediato. Es verdad que a lo mejor puede tener un plazo mínimamente razonable para hacer estas cosas. Otra cosa interesante de la que hablan es de, también equiparable a la ejecución bancaria, es de los haircuts. Haircuts, que son descuentos. Haircut, corte de pelo, descuento. O sea, el valor de una cosa, en vez de valer 100, le meto un haircut del 20 por la 60. Entonces, para los cálculos de cuál es el numerador, cuál es el valor de los High Quality Liquid Assets, hay 2 restricciones. La primera, que te permita ser una HQLA, y la segunda, ¿qué haircut te meto? ¿Qué haircut te doy? Con respecto a qué puede incorporarse como un activo de alta calidad, no todo vale. De hecho, cabe solamente los activos tipo 1, tipo 2, tipo 2A y tipo 2B. 1, 2A y 2B. ¿Cuáles son los tipo 1? El cash, o la cosa, o cualquier cosa que se parezca al cash y podamos utilizar cash, y los governments. Y eso va con un haircut del 0, por lo tanto ahí no hay. Si eso vale 100, vale 100. Perfecto. El 2A, ¿qué son? Los corporates que sean AAA o AA, 0 y 1 en la clasificación de IOPA, menos los financieros o aseguradores. Esos, como son sistémicos, no los metas. Y aquí meten un haircut del 15%. Tercero, las titulizaciones buenas, AAA, AA. Mete un haircut del 25%, el 2B1. El 2B2 son otros corporates que no sean AAA y AA, que sean A o BBB. Y ahí meto un haircut del 50%. También me vale, además de estos corporates que no sean financieros, la renta variable listada y de la OCDE distinta a lo que antes hemos llamado long term equity, o sea, lo que mencionaba Enrique de estos, vamos a llamarlos, pequeños ring fence funds de renta variable a largo plazo que no vamos a poder vender, porque no puedo venderla.
y la renta variable financiera. Las acciones de Santander no me valen para este tema. Y ahí abrimos un general de 50%. Si esto lo hacemos a través del look-through, pues donde antes ponía un 0 en governance, ahora hay un 5, donde antes poníamos en corporates un 15, ahora hay un 25, y así van subiendo los haircuts y vamos a través de look-through. Y luego hay los máximos, el 2A más el 2B no puede superar el 40% y el 2B no puede superar el 15%. Es decir, que nos están dando guías para ver cómo hacemos todas estas cosas y hay más, muchas más, para que no las mencionen. Pero los que hacemos esto habitualmente para la banca o para las entidades aseguradoras o para los fondos de inversión sabemos que toda esta información es relevante. La horquilla BIASC, los volúmenes negociados, la frecuencia de negociación, la capitalización o la total de emisión que tiene un determinado bono o una determinada compañía, el tipo activo que es, lo mismo una titulización que un bono subordinado, que un bono plain no. El sector, el país u otro tipo de consideración, si está dentro de la lista de High Quality Liquid Assets o no está dentro de esa lista, el haircut que tiene como activo, el haircut estresado, una cosa muy habitual que hacemos siempre es estresar los haircuts. Porque en un stress test, digo, bueno, en vez de meter un haircut del 15, lo meto en el 25. Ya está. Eso es uno. O hablo mal la horquilla, o reduzco la capacidad de venta de lo que tengo. El perfil de liquidez es cuánto tardo en vender una cosa. ¿Cuánto tardo en vender una cosa? Una cartera. En días. El primer día vendo tanto, el segundo día... la pérdida esperada en caso de venta, la pérdida esperada en caso de venta es cuánto pierdo cuando vendo una cosa. Porque no es lo mismo vender el 100% de esa cosa que vender el 20% de esa cosa. Y no es lo mismo venderlo en un día que en una semana o en un mes. Por lo tanto, en cada uno de los escenarios pueden aparecer distintas pérdidas esperadas. Las pruebas de tensión directas e inversas y luego los controles. Al final establecemos KPIs, establecemos indicadores relacionados con todas estas cosas para ver si lo vulnero o no lo vulnero y controlarlo. No he mencionado el pasivo, aquí también entra el pasivo, obviamente. Aquí entra el activo y entra el pasivo. Porque al final las salidas son netas. ¿Okay? Por tanto, los rescates, la caída de prima, cualquier circunstancia extraordinaria que suponga cualquier cosa, hay que tenerla en cuenta. Al poderizar el riesgo de iliquidez en